Profesor, muchas gracias. Sí, es que el profesor Rosenberg me trajo aquí de gancho ciego. Sí. No, muchas gracias. No, es que estábamos, precisamente estoy saliendo de una charla casi igual, pero fue con los de pregrado de ciencias políticas. Sí. Entonces, no agradecer a todos ustedes y ustedes son de maestría. Y le digo que me traje ganchos, son de pregrado también. Ah, ok. Ok. Es que precisamente estaba explicando cómo nace el movimiento indígena internacional en el mundo, ¿sí? Y hacer correlación con los procesos históricos de los estados y de los gobiernos, ¿sí? A nivel global. Uno hay que revisar de dónde parte la discusión para llegar a donde tiene que llegar, ¿sí? Algunas recomendaciones que yo le hacía, digamos, era lo siguiente también. Decía yo, cuando usted, el profesor, le mande a hacer una tarea, no haga la tarea para el profesor, haga su propia tarea. Cuando mande leer el libro, usted no está leyendo para él, está leyendo para usted. Cuando dice haga investigación, usted no está haciendo investigación para él, está haciendo investigación para usted. El día que usted se forme de esa manera, se vuelve una persona conocedora, competitiva, íntegra. Pero si usted comienza por hacer trabajo para el otro, pensar como piensa el otro, hacer como piensa el otro, termina siendo instrumento del otro. Hay mucha gente que se forma en las universidades para ser empleado, para trabajar como quiere que funcione esa empresa, para pensar como quiere que piense ahí. Y eso hace perder la identidad. Lo chistoso de ahorita es que cuando ahorita el gobierno Petro dice yo no estoy de acuerdo que con los migrantes tenga que ser devuelto esposado, no estoy de acuerdo con los aranceles, yo digo aranceles bobo que pone Trump. Los congresistas del país respaldaron, los políticos respaldaron a él, no, porque no se formaron con esa identidad de ser colombiano. Porta su cédula de ciudadanía colombiana por portarla. Entonces, porque se fueron a estudiar a Estados Unidos, se creen gringos. Porque se formaron para el otro, pensaron para el otro, actuaron para el otro, sigue actuando para el otro. Entonces, dicho esto, voy a hablar dos cosas. No voy a arrancar porque ya en ciencias políticas arranqué desde mucho más atrás, ¿sí? Como en el Pacto de Versalles, por ejemplo, nace la OIT, cómo se va incrementando la Segunda Guerra Mundial, hasta llegar al caso colombiano. Pero por el tiempo, me dice prueba que son como 15 minutos o menos. Yo siempre trato de utilizar bien el tiempo. Me avisa, no traje reloj. Y el celular está descargado, mejor. Sí. Entonces, a veces uno dice que es que el celular es el instrumento que le sirve a uno. Muchas veces usted se vuelve el instrumento de ese celular, sin darse cuenta. Entonces, voy a hablar de dos cositas muy rápidamente, de cómo nace el movimiento indígena colombiano en el país y qué es lo que estamos haciendo ahorita, cómo ha sido para llegar hasta acá. El movimiento indígena colombiano arranca en los años 60. Se acordará los de Alianza para el Progreso, ¿sí? De Kennedy, pues finalmente a Kennedy lo matan. Entonces, entonces en eso llega, ¿sí?, el socialismo a través de Cuba y empieza a expandirse. Entonces comienza la llamémoslo reforma,
a través de Alianza para el Progreso. A nivel continental, entonces empieza a ver la tierra, ¿sí?, como una especie de competencia. Entonces, en los años 70, 60, ¿sí?, el movimiento indígena actual se pega del movimiento indígena campesino. Y eso lo ves, hay una electiva que había incluso en la Facultad de Derecho, que era el sindicalismo. ¿Sí? Sí. No sé si todavía lo dará. Hace tiempo en mi época lo daban, como para salir a marchar. Entonces, empieza esta contrarreforma, incluso ideológica, la pelea entre el socialismo y el capitalismo, ¿sí? Que no, que los socialistas se iban a meter, entonces, y la pelea por la tierra. Entonces el movimiento indígena arranca al lado de los campesinos. Pero a los pocos años se da cuenta que nuestra pretensión es diferente a la pretensión de ellos y la ideología es diferente. ¿Sí? Tierra para el que la trabaja. ¿Sí? Un sistema netamente productivo, que usted no lo mide por lo que es usted, por lo que es feliz, por lo que quiere ser. Mide por la capacidad productiva. Y entonces los indígenas empezaron a pensar, dijeron, no, nosotros no somos así. Nosotros queremos conservar nuestra cultura, queremos conservar agua, queremos conservar esto y esto. Sí, para generar también la alimentación, pero primero para comer, luego. Ahí hubo diferencia. Precisamente el CRI del Cauca en 1971 crean el Consejo, crean Consejo Regional Indígena del Cauca, CRI. La segunda organización que se crea precisamente en el país es una amazónica también, Consejo Regional Indígena del Bopes, 1973. De ahí viene otro, San Andrés de Sotavento, viene Crima, viene CRI de Tolima, viene, ahí se empieza a multiplicar. Y la única filosofía de trabajo en ese momento es la tierra, para crear resguardo. No había, ¿sí?, esa pretensión de salud, educación, lo sectorial, no existía. Posteriormente, en 1982, se crea la Organización Nacional Indígena de Colombia UNID. Todos los pueblos indígenas, nación indígena y sus expresiones, en ese momento están bajo esa sombrilla. Pero entonces también hubieron desigualdades, no se hizo la lectura, ¿sí?, de los cambios que había en ese momento. Precisamente, en una reunión de 1984 sobre el tema de educación, propiciado por la UNESCO, llega, ¿sí?, una de las tres dijeron, los indígenas tienen que prepararse. Por eso es que en 1986, aquí, la Universidad Nacional abre el programa PAES. Abre el programa PAES. ¿Para qué era este programa y para qué es ese programa PAES? Incluso ahora, todas las universidades públicas tienen, ¿sí?, mecanismos para darle garantía de acceso a los estudiantes universitarios indígenas. Existe eso. Incluso las universidades, algunas universidades privadas. Para fortalecer capacidades, para hablar de igual a igual con el gobierno o con el que fuera. Pero resulta que tampoco en algunas partes no ha pasado así. Muchos indígenas que estudian en las universidades públicas, incluso en la Universidad Nacional, ellos creen que es un regalo. Que algún día alguien dijo, oiga, yo le hago la magia y tenga su regalo. No, no es así. Y muchas veces se vuelve en contra del mismo movimiento indígena, bloqueándolo de diferentes instituciones, de diferentes empresas. ¿Sí? Tal vez no le hemos explicado bien o algo nos falló. ¿Sí? Pero siempre tiene que haber errores, eso es bueno. Siempre tiene que haber errores. Los errores, los conflictos, los problemas, permite que las personas, que los pueblos mejoren. Entonces, avanzamos.
Antes de la Constitución del 91, entonces se aprueba, ¿sí?, el Convenio 169. Prácticamente, si usted revisa los derechos que hay en el 91, es un corte-pegue de Convenio 169, la Ley 21 de 1991 en Colombia. Y sigue el proceso. Pero comenzaron a haber falencia, por ejemplo, dentro del movimiento indígena, precisamente con el movimiento indígena amazónico. En 1985, los amazónicos dijimos, creo que entre la UNID y la Amazonía hay una diferencia. Nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar es diferente de decidir. Entonces, precisamente, es en el BAUPES, en la sede del CRIBA, donde se conforma la Organización Nacional del Pueblo Indígena de la Amazonia Colombiana. También eso hay que saber hacer la lectura. Cuando los hijos se vuelven mayores, ¿sí?, se van de la casa, hace su casa propia, su familia. Eso no significa de que yo dejo de ser papá y hijo, no, no significa eso. Muchas veces la gente hace una lectura diferente. Entonces, y se sigue avanzando. 1997. Está la toma de Pico Pau y se crea la Mesa Permanente de Concertación. Entonces se saca el decreto 1397 y en eso aparece ONIC, OPIAC, la Convención Indígena Tairona, sí. Pero no pasó nada. Posteriormente, en el 2003, la OPIAC tutela al amigo Álvaro Uribe por los de glifosato y sale la sentencia 383 de 2003. Y en eso también se crea otro espacio de participación, que es la Mesa Regional Amazónica. Ambos espacios que tiene, que son diálogos de alto nivel, ¿sí?, donde participa el ministro o su delegado. Hasta ahí no pasó nada tampoco. Pero en el 2008, donde Álvaro Uribe II, senador Piñacue, pone una tutela sobre el plan de desarrollo y se gana la tutela. C461, 2008. Ahí entonces obliga al gobierno que llegue a hacer la consulta previa del Plan Nacional de Desarrollo. Y arrancamos con Uribe a dialogar. Y no conocíamos cómo funciona el Estado. Aunque en esto yo estoy metiendo los temas de una. No conocíamos cómo funciona el Estado. Entonces hicimos los acuerdos, estos son los acuerdos, y no pasó nada. Quedaron como unos anexos de plan de desarrollo. No sabía cómo funcionaba. Posteriormente, con Santo 1, hicimos consulta previa. Vamos a trabajar la meta, indicadores y los hitos. Sí, no pasó nada. Después dijimos, listo, Santo 2, el marco del proceso de pagos de Fast Track. Vamos a trabajar plan de desarrollo. Metimos meta, indicadores, Sí. Apropiación presupuestal. Revisamos la ficha BPIN. No pasó nada. Ya con Duque, en la cuarentena nos hizo pensar. Hombre, estamos haciendo las cosas al contrario. Es decir, si nosotros hacemos la propuesta sectorial programática y de proyectos, pegado en la otra norma, no va a surtir efecto. Ya se venía trabajando los de CI y los de CISBI. ¿Sí? Entonces dijimos, y nos preparamos a salir de Duque, nos preparamos con Petro. ¿Sí? En esto quiero darle claridad al caso del movimiento indígena amazónico.
nosotros le apoyamos a Petro no por ser Petro, sino por su apuesta programática que después se vuelve Plan Nacional de Desarrollo. No somos hinchas de Petro, es por lo que es, por lo que él plantea. Entonces dijimos, vamos a sacar todo aquel acumulado constitucional y acuerdos del pasado que hay en diferentes temas. Uno de los temas, ¿sí?, que en este momento está planteando, ¿sí?, es que se ha caído 22 veces proyecto de ley, a veces ni siquiera avanza en el Congreso para sacar las entidades territoriales de indígenas en Colombia. Es un Congreso, si usted revisa quiénes son, es un Congreso politiquero genético, de secuencia genética. Pasan del abuelo al padre, del padre al hijo, del hijo al nieto, del nieto al cuñado, del cuñado a la cuñada, de ahí, si no, ahí está el compadre. Si llega alguien que no es de ahí, está un periodo, 2 periodos, desaparece. Se plantean, por ejemplo, estoy haciendo un paréntesis ahí, se plantea, por ejemplo, hacer lista única. Una lista única de solamente de esos compadres. Debería cambiar ese modelo democrático, ese modelo de participación. Los colombianos copiamos mal. Pues yo hago una lista única, está bien, cerrada, pero si yo pongo diferentes sectores, sector juventud, sector mujer, LGBTI, académico, campesino, afro, pero cada uno de esos representa diferentes regiones, a la Pacífica, Santandereana, los Llanos, Amazonía, todo eso, el que salga de los 15, 20 debe ser una expresión del país, pero no, sale los 15, sale los 20, es una expresión de unos pedacitos de Colombia. Así no va a cambiar el país. Así nosotros no vamos a salir adelante. Cerrando eso, entonces, uno de la apuesta son las entidades territoriales indígenas, que lo dice la Constitución del 91, la primera consulta previa con el apoyo de la Unión Europea se hizo en 1992. Desde allá está la apuesta de los indígenas. ¿Para qué? Con el fin de ser gobierno, ¿sí?, como pueblo, como nación, sin ser Estado, que es diferente. Otra de las apuestas, el tema de salud propia. Una salud con identidad, una salud para seguir siendo indígena. Una salud que no sea una salud para el capitalismo, para el extractivismo. Una educación que nos permita vivir mucho más allá de nuestro pensamiento. Entonces va a 3 normas. El de ETIS, el de CISBI, llamamos en salud, acaba de firmar ahorita hace una hora, presidente. El de educación, le llamamos CI, esperemos que ahorita la CI lo firme. Apostamos otro que es de autoridades indígenas como autoridades ambientales. No es para competir con las corporaciones, sino para decir que nuestra forma de conservar en forma integral la naturaleza es el que nos va a permitir vivir por muchos miles de años más. Si no, los tiempos está contado cuando el cambio climático llegue a 1.5 grados. Oímos, cuando sube un poquitico más de eso, poquitico la temperatura. Entonces, ¿qué es de la autoridad? Lo firmaron, autoridad indígena como autoridad lo firmaron el año pasado, ¿sí?, el 8 de octubre. Trabajamos también el decreto de catastro multipropósito. ¿Para qué? Con el fin de identificar dónde hay tierra en Colombia, ¿sí?, que son territorios ancestrales para nosotros pretender, ¿sí?, y cuáles son del otro también. Tener mapeado eso,
El caso colombiano, el caso de la Amazonía colombiana es ir más allá, es hacer un catastro ambiental. ¿Qué es lo que hay? ¿Cuánto vale eso? La biodiversidad, el tema forestal, el tema genético, temas de agua. ¿Cuánto hay? ¿Cuánto cuesta? Hay que darle un valor. Así como se cuantifica una casa. También se trabajó un fondo, un decreto que está trabajando, que es Fondo para la Vida, para el Fondo para el Buen Vivir. Un fondo que esté en el Ministerio de Interior, que permita acceder a las comunidades y los pueblos indígenas, instituciones indígenas, en forma directa. Porque muchas veces, entonces usted va a presentar un proyecto en tema de derechos humanos, entonces con tal dirección. Entonces, proyecto para fortalecer esto, no con tal, eso le manda al pobre indígena de un lado para otro, no decir, no, hay un solo fondo, usted presenta ahí. Y el último decreto tiene que ver con Fondo para la Vida del Ministerio de Ambiente. Es crear una subcuenta especial, son 3 subcuentas especiales, uno para la sierra, uno nacional, uno para la Amazonía, que permita que los recursos de financiamiento del biodiversidad y financiamiento climático llegue ahí y que los indígenas puedan decidir, priorizar, ¿sí?, en los proyectos. Está también una resolución que tiene que ver con el Cabildo Contexto de Ciudad. Pero el más importante son 7 decretos, de esos 3 ya están firmados, ¿sí?, y una resolución, pero el más importante es de la entidad territorial indígena, de tal manera que los recursos puedan llegar directamente a través de instituciones indígenas. Porque es que el Estado colombiano, así como está hecho, revise la ley 80, ¿sí?, revise los procedimientos, está hecho para robarse la gente. Por ejemplo, si usted va, por ejemplo, yo tuve la ocasión de trabajar en la oficina de planeación, tanto del departamento municipal en el BOPES y en mi alcaldía de Mitú. ¿Cómo así que, por ejemplo, cuando va a ser suministrar una lámina de zinc, que dice, ¿qué dice la ley 80? Dice precio del comercio, o sea, el promedio. Promedio es 28.000 pesos la lámina de zinc corpacero calibre 33. Pero como no sé, eso es pagando así. Pero como eso va por suministro, no se paga de una, la lámina de zinc sale 60.000 pesos. Y es legal. 60.000, o sea, le está robando de frente a la ciudadanía con las venias de instrucciones. Por es que lo legal no siempre es bueno. Generalmente lo legal en Colombia es malo. El que diga que yo aplico la ley, yo soy mi respeto a la ley, soy legalista, le está diciendo de todo un poquito, pero menos lo bueno. Con lo legal se ha legalizado. ¿Cuántas muertes legalizaron? ¿Cuánta plata la han legalizado? Sí, lo de Junco Puerto, los de... Hay una cantidad de cosas. Las tierras no legalizan, por ejemplo, aquí, incluso frente a nosotros aquí, en Transmilenio. ¿Cómo así que al distrito le dan 20 pesos? De los 100 le dan 20 pesos. Y los empresarios se quedan con el 80%. Pero cuando se dañe algo, ¿quién repara? El distrito. Es que el Estado, lo mismo pasa con los peajes. Si usted se va para Villavicencio, se va a ir. Cayeron unas piedras, bloquearon. Entonces dice los de peaje, los de Coviandes. Yo anualmente ese peaje, a mí me entra 2.000 millones de pesos. Entonces queda 10 días bloqueado. El gobierno paga 2.000 millones lo que iba a ganar. Y él tiene que reparar. No, yo creo que eso es lo que hay que pretender cambiar. Es decir, las universidades, los estudiantes, los docentes, tenemos que pensar cambiar cosas estructurales. Para nosotros eso es estructural a corto, mediano plazo. Algún día pretenderemos otra cosa mucho más grande. Pero
apostémosle a cambiar. Si nosotros no apostamos a cambiar, somos conformistas, nos quedamos con un sueldo, nos quedamos con un puesto, nos jodimos. También nos jodimos si no tenemos identidad. No nos sentimos colombianos. Si estamos en Bogotá, no nos sentimos Bogotá. En eso los indígenas sí lo tenemos claro. Somos 115 pueblos. Somos diferentes entre nosotros. Pero por política en la Minga estamos unidos. Tenemos unos principios que nos unen. Pero si nos pregunta, de pronto, no sé, allá el gobierno de Estado de Trump, ¿usted indio es colombiano? Somos colombianos. Eso lo tenemos bien claritico. ¿Sí? Entonces, de pronto me extendí un poquito, pero yo quería dejar planteado qué es lo que estamos haciendo, cuál es la apuesta, ¿sí? Y que también hay proyecciones. Estamos conociendo. Lo importante es que las universidades construyan país. Piense en construir el país. No piense en quedarse en algunas cosas. Yo conozco de la Universidad Nacional algunos burócratas, politiqueros también. La oveja negra siempre tiene que haber, eso es naturaleza humana. ¿Sí? No, agradecer, profesor, y digamos, no, contento de estar aquí porque hay rato que yo no venía a la Universidad Nacional. Yo le decía al profesor Rosenberg, yo miré muchos edificios nuevos, pero menos la Facultad de Derecho, está igualitico, ¿sí? Hay que mandarla a pintar por lo menos, profe. Gracias. Gracias. Bueno, un aplauso para la autoridad, muchas gracias. Nuevamente creo que con esa claridad que ya tienen los mayores indígenas en términos políticos de explicarnos en menos de 20 minutos, explicarnos toda la historia de la lucha y cómo han venido construyendo esta relación con el Estado. En fin, es la plataforma que tienen. Hay mucha gente que está asustada porque los indígenas dijeron que se quedaban. Hay un montón de profesores que ya metieron disciplinarios, otros creo que ya van a ir ante la Corte Penal Internacional porque los indígenas han invadido este territorio. Creo que esos profesores no vieron historia, desconocen la historia de este país. Bueno, algunos son de eso que llaman ciencias duras, o será que tienen dura la cabeza, pero yo creo que hay que hacer una reflexión sobre el tema, hay que hacer esa reflexión. Y ahora que estamos en la constituyente universitaria, creo que sería muy interesante recoger la reflexión sobre lo que nos está pasando en el campus, porque esta universidad refleja lo que pasa en el país y lo que pasa en el mundo. Eso que está pasando aquí es lo que pasa todos los días en nuestro país. Tenemos esas expresiones de algunos profesores que no se dan cuenta lo racistas que son. Creo que nunca entendieron este tema, ni siquiera yo creo que saben qué es racismo. ¿Sí? Esos profesores deben tener muchas patentes y deben tener muchos rotores en la cabeza, deben tener muchos problemas en la cabeza, porque no están entendiendo lo que pasa en este país. Y si esta universidad, la Universidad de la Nación, ¿cierto? Esos eslogans son bonitos. Otros quieren no que sea la Universidad de la Nación, sino la empresa privada de un grupo de selectos profesores. Aquí hay una disputa por el territorio, por el proyecto de nación, por el horizonte que queremos. Y creo que estas dos intervenciones nos han dado una lección muy, muy importante. Como ustedes saben, la metodología de esta clase es activistas. Hoy nos toca activistas, académica y artista. Vamos a ir rotando. Entonces, a nuestros compañeros indígenas, muchas gracias por estar con nosotros. Son bienvenidos. Ustedes son la Universidad Nacional. Muchas gracias.